En este video les explico cómo ordenar un rango de datos en LibreOffice Calc, en la hoja de cálculo de LibreOffice. Tengo estos datos para el ejemplo que voy a establecer para mi explicación. Tengo un código empleado, nombre, el número de hijos que tiene, el salario y la fecha de ingreso. Veamos este caso en que quiero ordenar toda la información de una empresa. Entonces me ubico en cualquier lugar dentro de los datos que quiero ordenar. Por ejemplo, si me ubico acá en una celda vacía, ¿qué sucede? Voy a selecciono datos, ordenar, y pues ahí no voy a obtener ningún resultado porque no puedo ordenar nada. Tengo que estar dentro de los datos. Entonces selecciono, por ejemplo, acá y selecciono datos y selecciono ordenar. Aparecen estas opciones. La columna código empleado, en este caso, si quiero ordenarlo por código empleado o por, entonces automáticamente él sabe que la primera fila se refiere a la etiqueta de los datos, es decir, al nombre del campo. Acá está código empleado, nombre, hijos, salario y fecha de ingreso para escoger el que yo quiera. El ordenamiento puede tener 3 criterios de ordenamiento. En este caso, pues no, ¿para qué ordeno por código empleado si está ordenado por código empleado? Puedo seleccionar nombre. Si este campo contiene números, pues ordena por numéricamente. Por si tiene datos así como nombres, ordena alfabéticamente. Es decir, si tiene texto, ordena alfabéticamente. Y si tiene fechas, pues ordena cronológicamente. Nos establezcamos nombre. Puede ser ascendente o descendente. Ascendente de la A a la Z, descendente de la Z a la A. En nuestro caso, en nuestro idioma español. Entonces, hagámoslo únicamente con este campo nombres. Acá hay algo importante, opciones de clasificación. El intervalo contiene etiquetas de columnas, entonces por omisión está marcado para establecer que la primera fila es de etiquetas de columnas o el nombre de campos. ¿Cómo quiere que sea el ordenamiento? De arriba a abajo, así como se hace, como esperamos que se haga, por filas. Si lo desmarco, entonces lo hace por columnas. Y de izquierda a derecha, ordenar columnas. No, entonces, en este caso lo que me interesa es que el intervalo contiene etiqueta de datos, nombre. Vamos a hacerlo primero con un criterio. Ya está acá. Hay algo también importante que quiero hacer. Voy a opciones. Acá hay una pestaña denominada opciones. Está distinguir mayúsculas y minúsculas.
Puedo seleccionar esa opción, incluir formatos, activar ordenamiento natural, incluir columnas laterales que solo contengan comentarios, incluir filas laterales que solo contengan imágenes, copiar resultados de ordenamiento en. Ese es el que me interesa más en este caso. Si yo lo hago acá tal como está, entonces lo que hace es que ordena y el resultado queda sobre los datos. Reemplaza los datos. Yo quiero que quede intacto. Entonces, la forma de hacerlo es, por ejemplo, si yo quiero que queden a partir de G1, de la celda G1, presiono aceptar idioma, pues dejamos por omisión el que está predeterminado, español, Colombia, y presiono aceptar ya para obtener el resultado. Observen acá y observen lo que va a pasar acá en G. Presiono aceptar. Acá tenemos el resultado. Tuve que modificar el ancho de las columnas para ver adecuadamente el resultado. Y observen lo que ha sucedido. Ha quedado ordenado por nombre. Toda la fila se ordena. Ana Moreno tiene 0 hijos, 2.900.000 y la fecha de ingreso 12 de marzo de 2020. Entonces veamos la fila, el empleado 107 que es Ana Moreno, 0 hijos y 2.900.000. Busquemos a Ana, acá está Ana Moreno, 0 hijos, 2.900.000. Ahí está perfectamente ordenado. Ese es con un criterio. Voy a hacerlo con 2 criterios. Entonces me ubico en cualquier lugar, no tiene que ser encabezado, en cualquier lugar de en este caso de la tabla de datos o el rango de datos que quiero ordenar. Datos, selecciono ordenar y entonces decimos que vamos a utilizar dos criterios. Entonces veamos cuáles vamos a utilizar. Hijos y salario. Entonces columna hijos y columna salario. Y entonces hay que establecer lo que les dije. La pestaña opciones, copiar resultado. En G1 no, porque se me daña el ejemplo que tengo. Indico que sea a partir de L1 y presiono aceptar. Y acá está el resultado. Voy a insertar una columna. Una columna antes para poder diferenciar estos datos de esto. Entonces veamos que lo ordenó por 2 criterios. El número de hijos. Entonces los que no tienen hijos, 0 hijos, 1 hijo, 2 hijos y 3 hijos. Y 0 hijos, 2.200.000. Y en este caso 2.250.000. Está en orden ascendente. Y acá 2.900.000. Entonces, los que no tienen hijos de menor salario a mayor salario.
y acá el que tiene un hijo de menor a mayor, que tiene dos hijos de menor a mayor. Entonces está funcionando adecuadamente y con tres criterios trabaja de manera similar. Yo oculté las columnas de los ejemplos anteriores, entonces voy a hacer lo mismo. En este caso, ordenar por fecha. Me sitúo en cualquier lugar, puede ser por ejemplo fecha ingreso, la etiqueta fecha ingreso, y selecciono datos, ordenar. Estoy diciendo que va a utilizar un criterio. No definido, para tener únicamente un criterio, y que va a ser descendentemente en este caso el ordenamiento. La columna fecha de ingreso. A partir, entonces en la pestaña opciones digo a partir, copiar resultados ordenados en L1 no, porque se me daña el resultado. Tengo que a partir de la celda R1. R1. Y está todo. Presiono aceptar. Y modifico el ancho de las columnas para poder ver el resultado. Entonces veamos qué ha sucedido. Se ha ordenado por fecha, de la más reciente a la más antigua, como pueden ver, 2 de junio de 2023, 1 de marzo de 2023, noviembre de 2022, agosto del 22, abril del 22, 4 de abril del 22, 3 de abril del 22. Está ordenado. La más antigua es el último registro, 3 de junio de 2019. Veamos ese otro caso. Me ubico en cualquier lugar del rango de datos, por ejemplo el nombre, y voy a datos. En la barra de menú selecciono datos y en este caso están esas opciones: orden ascendente y orden descendente. Directamente ordena por el campo indicado, por nombre, alfabéticamente de menor a mayor. Voy a deshacer y selecciono otra vez datos. Le digo que ordenar descendentemente de la Z a la A, es decir, Susana, Dulce, SDMC, así como se están dando cuenta. No, me equivoqué. Como estaba seleccionado código de empleado, entonces ordeno de mayor código a menor código. Pero yo lo que quiero es que ordene alfabéticamente. Entonces selecciono, por ejemplo, la etiqueta nombre. Selecciono datos y orden descendente. Ahora sí lo hizo. De la S, M, L, J, D, D, C, C. Es decir, que ordenó de la Z a la A alfabéticamente. Y ha reemplazado los datos que tenía en el orden en que estaban anteriormente. Veamos este otro caso.
Yo solo quiero obtener, en este ejemplo está una lista. Por ejemplo, yo quiero obtener únicamente el nombre ordenado. Entonces voy a selecciono datos en la barra de menús y ordenar. Eso no es lo que quiero hacer. Selecciono el rango. Quiero ordenar este. Sí, entonces veamos lo que pasa. Voy a datos. Selecciono ordenar. Dice ampliar selección actual o cancelar. Ampliar selección actual es que seleccione todos los datos pertenecientes al rango de datos. Y no es lo que yo quiero. Selecciono esta opción. Selección actual. Acá dice, voy a decir que sea ascendentemente. Acá no está marcado, debo marcar, el intervalo contiene etiquetas de columnas. Y si lo hago ahí mismo, ¿qué sucede? Se ordenan los datos, pero únicamente de esa columna nombre, y esto me induce a error porque se ha dañado toda la información, no se ordena toda la fila. Voy a deshacer para que quede como estaba anteriormente. Yo lo que quiero hacer es lo siguiente: selecciono datos, ordenar y selección actual, pero decirle que en opciones copiar los resultados en W1 y presiono aceptar. Y se ha obtenido lo que yo quería. Aparecen en ese caso, el campo nombre aparece solamente y ordenado, que es lo que quisiera hacer. Así con cualquier otro campo. Veamos lo que sucede ahora. Tengo estos datos numéricos para otro ejemplo. En la barra menú selecciono datos, ordenar. Pero entonces dejo desmarcado el intervalo contiene etiqueta de columnas para decir que no contiene etiqueta de columnas. O la columna B, en este caso, como no tiene etiqueta, lo hace por el nombre de la columna. En este caso, la columna B. Y presiono aceptar. Ha ordenado los valores numéricos. En este caso tengo el nombre del día de la semana. Quiero ordenarlos. Voy a datos y selecciono ordenar ascendente. Entonces, ¿qué ha hecho? Ha ordenado alfabéticamente, que en este caso no es lo que quiero. Debo hacer lo siguiente. Selecciono este rango, voy a datos y selecciono la opción ordenar. Por la columna que no tenga el intervalo, le decimos que no contenga etiquetas de datos. Dejo desmarcada esta casilla. Acá está la columna D. Perfecto. Lo que debo hacer es lo siguiente. Selecciono opciones y marco la casilla ordenamiento personalizado. Y acá están las opciones que sean de listas. Lun, Mar, Mie, Hue, Viep, Sap,
DOM, es decir, las iniciales del nombre del día de la semana. Y acá el nombre del día de la semana, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes. Ese sería el orden en que se van a ordenar lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y acá lo mismo. Eso es para el día de la semana. Y el nombre del mes, enero, febrero, marzo, abril, hasta diciembre. Esos serían los casos. Pero entonces a mí me interesa es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado, domingo. Y presiono aceptar a ver si obtengo lo que quiero. Aparece lunes, martes, miércoles, jueves, sábado, domingo, que es lo que yo quería obtener. Brevemente les he explicado cómo ordenar datos. Espero que la explicación resulte de utilidad. Gracias.